reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 218 del Código de Trabajo señala lo siguiente: con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, debe observarse los procedimientos siguientes. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo. Por favor, que nos quede claro, aunque este artículo pues ha tenido reformas, ya se habla de la Dirección General de Trabajo. Pero si su código tiene Departamento Administrativo de Trabajo, por favor, haga la corrección correspondiente. O por medio de la autoridad de trabajo más próxima dentro del plazo de 20 días, contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual deben señalarse el lugar para recibir notificaciones. Ya hemos hablado que para formar un sindicato de trabajadores se requieren 20 trabajadores como mínimo. Para formar uno de patronos se requieren 5 patronos. Pero por favor, nosotros en el momento de elaborar ya hicimos hasta lo imposible mandamos nosotros el aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar del derecho de inamovilidad. Luego, ya gozando de ese derecho de inamovilidad, nos comenzamos a organizar y por supuesto vamos a celebrar nuestra acta constitutiva. ¿Sí? Nuestra acta. Entonces, por favor, ya tenemos esos requisitos. Y el primer requisito, el 218, nos habla de las 3 características esenciales: reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de institutos e inscripción de los sindicatos. Son 3 instituciones que nosotros como trabajadores vamos a solicitar. Y se van a dar cuenta de que, por ejemplo, entre el inciso 6 y el D del 218 tenemos un poquito de diferencia, pero siempre vamos a aplicar el indubio pro operario. Entonces, el indubio pro operario. Entonces, en el inciso A ya le dimos lectura. B, ¿sí? A la solicitud debe de acompañar el original y una copia del acta constitutiva. Vamos a ver más adelante que... Licenciado, disculpe que me interrumpa, solo le quería preguntar si estaba presentando. No estoy presentando. Ah, ok, gracias. A la solicitud debe de acompañarse original y una copia del acta constitutiva y de sus estatutos, firmado cada uno de sus folios sobre el secretario general. Y al final, ir firmado por todos los miembros del Comité Ejecutivo Profesional. Acuérdense que es provisional el Comité Ejecutivo porque estamos iniciando, estamos formando, estamos iniciando precisamente el sindicato. Entonces, interesante porque dice que debe haber la firma del secretario general en todas las hojas anteriores y al final todos los miembros del Comité Ejecutivo. Pero vean qué interesante el C y el D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos, o sea, todo lo que presentamos para que reconozcan la persona jurídica, para la aprobación de los estatutos y el registro de los sindicatos, entonces vamos a presentar la documentación. Y si todo está en orden, vean lo que dice el C. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que deberá contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, la aprobación de los estatutos y su orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. Pero sí debe existir una resolución. Vamos a ver más adelante qué pasa en el D. El trámite que se refiere a este artículo no puede exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente bajo pena de destitución del responsable de la demora. Vean qué interesante. Aparentemente es gran protección a la clase trabajadora para que podamos formar sindicatos. Porque si hay un funcionario público, un empleado público, que culpa de él existe demora para que nos inscriban estos plazos, debería ser, según el código, hasta motivo de su destitución.
cosa que no sucede en la práctica. El trámite a que se refiere este artículo no puede contar al responsable. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. Más adelante vamos a hablar, que sí ya lo habla el inciso D, que es en el diario oficial. La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si el formulario, conforme a las disposiciones legales, o sea, si nosotros cumplimos con todos los requisitos, no debe existir motivo por el cual la Dirección General de Trabajo pueda negarse a inscribir o a darle trámite a la solicitud presentada. Sin embargo, en la práctica vamos a ver de que cuando hablan de los requisitos previos, a veces hay que acudir al amparo, hay que acudir a otras instancias, precisamente para que la Dirección General de Trabajo proceda a inscribir, porque a veces le da la facultad de dos aspectos: errores insubsanables y errores subsanables. El problema de los errores subsanables es de que nos dan plazo, pero muchas veces esas notificaciones son muy tardadas. Tuve la oportunidad de ver uno de los últimos que lo llevaba una colega y vi de que ella decidió irse mejor, se fue directamente a una acción constitucional de amparo, y al final la CC ordenó que procedieran a la inscripción, porque lo que estaban pidiendo realmente no eran requisitos esenciales o requisitos que establezca la ley. Dice, entonces la dirección pues tiene esa limitación que no podría negarse, si damos todos los requisitos, a darnos ese dictamen favorable. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que no se opongan imponiendo recursos revocatorios. Perdón, para que se opongan a lo que nos están planteando, y en su caso, si nosotros no queremos corregir los errores, procede el recurso de revocatoria. Pero aquí, como se están afectando intereses, yo he visto que los abogados van directamente a la acción de amparo, ni siquiera van a la revocatoria. Entonces, veamos el C. Para mí el C es el que nosotros debemos de aplicar de acuerdo a los principios indubio pro operario. Fíjense que señala exactamente lo mismo. Dice, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos, los que presentamos, se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos, con la declaración expresa que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite que se refiere a este artículo no puede exceder de 10 días, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el diario oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. ¿Qué es lo interesante? Tenemos aquí primero que allá dice que hay que emitir, el C dice que hay que emitir una resolución. Acá dice que si se tiene el visto bueno del despacho, va a procederse a la inscripción. Allá indica que el trámite debe tardar 20 días, aquí indica que únicamente son 10 días. Allá no indica la publicidad donde va a ser, aquí dice que es en el diario oficial. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan, interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular una nueva solicitud. Bueno, si son errores subsanables, usted puede tomar la decisión de hacerlo, y si usted considera que es un abuso, pues procede el recurso de revocatoria. Y lo interesante es que cuando son, alguien me preguntaba, Licky, ¿en qué caso pueden ser errores o defectos insubsanables? Por ejemplo, que no sean 20 trabajadores.
que no sean 5 patronos, que sean 19 trabajadores. No pueden jamás proceder a inscripción. También nos vamos a dar cuenta aquí que tiene relación esto un poquito, que si nosotros no establecemos bien en los estatutos en cuáles van a ser los gastos administrativos del sindicato, ese también se considera ¿qué le dijeron? Un error, un error de los que nosotros daríamos motivo para que no inscriban al sindicato. Lo vamos a ver más adelante. Únicamente, entonces estamos de que nos corresponde a nosotros el recurso revocatorio. El acta constitutiva. Bueno, ya formamos el sindicato, necesitamos hacer una asamblea para hacer nuestra acta constitutiva. ¿Qué debe contener? Artículo 220 del Código de Trabajo. El acta constitutiva de un sindicato debe contener nombres y apellidos, profesión u oficio o actividad económica, número de los DPI de los afiliados fundadores. Aquí habla de socios, pero la palabra sería afiliados. Así como la expresión clara y precisa que desean formar un sindicato. El consentimiento por escrito. Nacionalidad y vecindad del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Esto va a ser interesante porque cuando hablamos de nacionalidad, ustedes saben que los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo solo se permite a los guatemaltecos de origen. Por eso, si usted tiene su código, pues tiene usted la opción de hacer la llamada y siempre tener como para conocimiento el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Declaración clara. No, permítanme, nos falta el inciso C. Autorización a los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar, a juicio de ellos y en nombre del sindicato, cualesquiera reformas que indique la Dirección General de Trabajo, o en su caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y en general, para realizar trámites de conformidad a lo que refiere al artículo 218. O sea, el Comité Ejecutivo Provisional tiene todas estas facultades para poderlo hacer. Declaración clara y precisa de los miembros. Dije el artículo 144 de la Constitución, ¿no? Bueno, ahí estamos ya. Gracias, licenciado. Bueno, declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, indicando que son guatemaltecos de origen, trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate de un sindicato de la misma profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En su caso de sindicatos gremiales o independientes. Asimismo, pueden proporcionar cualesquiera otras informaciones que los interesados consideren convenientes. Pero entonces estamos claros también acá que son guatemaltecos de origen, y ya estamos bien claros nosotros que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 212 no podemos pertenecer, simultáneamente a los sindicatos. Los estatutos. Vean, los estatutos, por ejemplo, teniendo nosotros aquí algunos dirigentes sindicales y ustedes que han tenido contacto por el trabajo que se estaba realizando con algunos miembros de los diferentes sindicatos, pues ustedes saben de que los sindicatos tienen sus estatutos. Por cierto, son estatutos que por más que sea que hay libertad de elaborarlos, siempre tenemos la revisión de la Dirección General de Trabajo. Y por supuesto, aquí yo les voy a dar algunas cosas que están fuera de los 121, que pues son términos generales que la Dirección General de Trabajo nos va a pedir como para poder formalizar nuestros estatutos para que sean aprobados. Entonces, el artículo 221 tiene lo siguiente. Los estatutos de un sindicato sí, Rosita, vamos a ver más adelante la forma de la acreditación. Vamos a ver aquí. Dice, luego de que el Ministerio otorga las acreditaciones a los miembros del Consejo Ejecutivo, del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo. Sí,
Y por supuesto, cuando ustedes estuvieron analizando ahí los pactos colectivos, se dieron cuenta que las licencias están establecidas en un artículo, pero las mismas han sido superadas totalmente a través de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Por eso tenemos dirigentes sindicales que tienen un poco más del, del permiso sindical o permiso de dirigente que uno tiene, que en la mayoría de casos pues ya supera. De hecho, vi por ahí un ministerio que lo tiene, no lo, ya ni siquiera dice cuando así se requiera. Si me permiten, creo que la coordinadora está pidiendo ingresar. Bueno, no, solo intentó. Entonces vamos a continuar y ir voy agradeciendo ahí sus aportes por escrito, ¿eh? Si querés, Rosita, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿viste? Bueno, los estatutos, muchas gracias, ¿viste? Muy agradecidos. Y bueno, veamos qué requisitos debe contener el acta constitutiva entonces. Denominación, naturaleza que distingan con claridad, se distinguen con claridad de otros, que no haya similitud a ustedes. El objeto, domicilio o vecindad de su dirección exacta, los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierde el trabajador con el solo hecho de que una cesantía obligada por un lapso no mayor de un año. Puede ser que por enfermedad yo me tenga que ausentar, pero eso no faculta para que pierda mis derechos como afiliado a un sindicato. No, todo lo contrario, lo sigo conservando. Eso hay que hacerlo ver precisamente en los estatutos. Los derechos y obligaciones de los miembros, la época y procedimiento para nombrar el comité ejecutivo y el consejo consultivo, las condiciones de admisión de sus miembros, la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, así como acordar la expulsión de alguno de sus miembros. Que ya quedamos de que este tiene que ser con una mayoría calificada, que son las 2/3 partes. El monto de las cuotas ordinarias debe establecerse precisamente en los estatutos y el límite máximo en cuanto al número de veces que se pueden exigir cada año y en cuanto a la suma que se pueda pedir de las cuotas extraordinarias. Eso lo tienen que decir los estatutos. La forma de pago de unas u otras, las reglas a que deben sujetarse las erogaciones y la determinación exacta de los porcentajes a que se van a destinar los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en porcentajes razonables y deben de, vean, pues por eso les indicaba. Ahí hablamos de que dice que hay errores insubsanables, por lo que podemos tener una resolución desfavorable para que nos escriban un sindicato. Y ya nos dimos cuenta que uno sería que no tuviéramos nosotros los 20 trabajadores o los 5 patronos. Pero vean este qué interesante. Déjenme ver, ¿dónde estamos? Vean esta parte que dice. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y debe denegarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dichos porcentajes o que lo haga en forma excesivamente amplia. Esto lo establece nuestro código. Este es otro motivo por lo que nos pueden emitir una resolución desfavorable para el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de los estatutos y la y procedimientos para la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita a que deba someterse cada convocatoria. Vamos a ver a quiénes les corresponde hacer las convocatorias de las asambleas generales y a quién le corresponde hacer las convocatorias del comité ejecutivo. Así como los requisitos de publicidad. Bueno, las asambleas generales ordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más uno del total
Esta es una gran discusión, porque lo que dice la ley es realmente la mitad más uno de los miembros inscritos. Pero si por cualquier motivo no hay quórum, bueno, aquí ya está la salida que tenemos. Los asistentes pueden acordar la convocatoria para una nueva reunión dentro de los 10 días siguientes, la que ha de verificarse legalmente con el número de miembros que haya concurran. O sea, ya como en todos los procesos de asambleas generales, la primera se requiere la mitad más uno, si no tenemos quórum, procedemos a generar una nueva y en esa ocasión pues va a ser con los que estén presentes. No es lícita la representación de unos miembros por otros en las asambleas generales. Esa es una regla general, que no se permite la representación. Sin embargo, está la excepción, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados de sindicato que por su naturaleza tengan filiales o secciones departamentales o bien municipales. La época y forma de presentación y justificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica, compuesta por 3 miembros electos en la Asamblea General o por quien ésta determine. Déjame ver, vamos a ver lo que me estás escribiendo aquí. Dice, entonces sería la mitad de todos los miembros, no solo de los que se presenten. Sí, la primera, José, la primera es todos. O sea, la mitad más uno de todos los miembros inscritos. Pero como normalmente a veces no tenemos el quórum, tenemos en 10 días vamos a celebrar la otra asamblea con los que estén presentes. Y la asamblea es válida. La asamblea es válida. Bueno, entonces estamos en la época de forma de presentación y justificación de cuentas. Dice, la época y la forma de presentación y justificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos en Asamblea General o por quien ésta determine. Los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en caso de disolución voluntaria y todas otras que las normas consideren convenientes para la buena organización, dirección y administración del sindicato. Bueno, yo les agregué esto que, por supuesto, dependiendo de los estatutos, pero la mayoría de estatutos, como regla general, deberían de tener esto. Los estatutos entrarán en vigor a partir de la fecha de la inscripción de la resolución ministerial correspondiente y únicamente podrá modificarse cuando así lo acuerden las 2/3 partes de sus miembros que integran la asamblea. Este es otro caso, acuérdense, la expulsión de un afiliado de un sindicato. Para ahí se requiere mayoría calificada, las 2/3 partes. Para modificar los estatutos de un sindicato, también se requiere mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes. Veamos hoy el tercer requisito, el registro. El registro. Dice el artículo 219 del Código de Trabajo. La Dirección General de Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que ha de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción deberá contener por lo menos los siguientes datos. Claro, pueden haber más, pero los requisitos esenciales. Número que le van a asignar a cada sindicato. No sé si me pueden escribir ahí qué número tiene el sindicato de trabajadores de la universidad, el mayoritario. Lugar y fecha de la inscripción. Copia de los datos a que se refieren los incisos A y B del artículo 220, que está hablando de si somos afiliados y la nacionalidad y de los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Copia de los estatutos del sindicato en su caso si se trata de reformas. La transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley y la personalidad jurídica que ordenó dicha inscripción, o que en su caso aprobó la reforma de los estatutos. Una vez inscrito el sindicato,
La Dirección General de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 216, debidamente sellada, firmada por los folios por el jefe respectivo, o sea, el director, todo dentro del tercer día. Los correspondientes originales deben ser archivados. En el mismo registro público de sindicatos deben inscribirse sin demora y conforme acaezcan los hechos respectivos, todos los datos importantes o que posteriormente dé lugar al funcionamiento de cada sindicato como el resultado de su rendición periódica de cuentas, cambio en la integración de su comité ejecutivo, consejo consultivo, el padrón anual de sus miembros, la federación o confederación a que pertenezcan, amonestaciones que le formulen las autoridades de trabajo y sanciones que les impongan. Los casos de fusión y disolución dan lugar a la cancelación de la correspondiente inscripción. Y vean, esto es, alguien lo pone por la lógica, ¿va? Sí, todo va a encontrar su vigencia exactamente después de la publicación. Acuérdate que van a publicar, lo vamos a ver aquí exactamente cuando hablemos un poquito de este tema, pero sí lo tenemos acá en qué momento va a entrar. Entonces, hablemos hoy entonces de las secciones o filiales. Que por cierto, les digo, casi todos los sindicatos mayoritarios tienen filiales. Pues algunos pues se les llama secciones municipales. Y vamos a leer esta parte. El sindicato podrá tener secciones o filiales departamentales o bien municipales. Inclusive pues también puede ser comunales en toda la República, las cuales podrán integrarse con un mínimo de 20 afiliados. También tiene requisito. Y deberán reunir los requisitos que los presentes estatutos establezcan. Las secciones sindicales se denominarán filiales y estarán supervisadas por medio de los encargados o delegado a la filial. Para el efecto y con el debido control, el secretario de Finanzas entregará a los encargados de las filiales los recibos correspondientes. Y dichos encargados rendirán cuentas de las recaudaciones al secretario de Finanzas y al secretario general. Los encargados de las filiales deberán velar por la buena marcha de las mismas y vigilar que en ellas se dé el debido cumplimiento de los presentes estatutos, acuerdos tomados de conformidad con la ley por las asambleas generales y el comité ejecutivo. ¿Qué órganos tiene un sindicato? La asamblea general, que puede ser ordinaria y extraordinaria, el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Artículo 222. Atribuciones de la Asamblea General. Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General, primero, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Si yo le preguntara en el examen cuánto dura en su cargo los miembros del Comité Ejecutivo, son 2 años. Si le pregunto los del Consejo Consultivo, usted inmediatamente me va a decir también 2 años. La pregunta posiblemente yo se la pueda hacer así, ¿sí? Se la pueda decir José Rodolfo Flores Cepeda. Es miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Coca-Cola. Indique cuál es el plazo de su nombramiento. Yo creo que en el examen, cuando yo les hice una pregunta así, pues usted tal vez se confundió, tal vez yo la planteé de una manera incorrecta o usted no la interpretó bien, y vi que en la mayoría de esas preguntas no fueron con una nota positiva. Entonces, remover total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo, cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. Por favor, este inciso B,
remover total o parcialmente los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo, también es una mayoría calificada. Calificada. Bueno, por favor, si tiene su código, póngale mayoría calificada. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Donde dice reformas posteriores de los estatutos, también en la ley exige que sea mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar a referéndum esos contratos, pactos o convenios, y pueden también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Ya hemos hablado que, por ejemplo, el artículo 377, ya sea en el planteamiento de un conflicto colectivo por trabajadores colegiados, o en este caso de sindicalizados, se nombra una comisión que se le ha llamado el comité, el famoso comité ad hoc, y nosotros le podemos dar facultades para que se reúnan en definitiva a través de una asamblea general o bien ad referéndum, que no pueden tomar una decisión definitiva, sino que tienen que regresar para que sea la asamblea quien tome esa decisión. Fijar cuotas extraordinarias. Vean qué interesante el F. Decidir ir o no a la huelga, una vez declarada legal o justa. Ya fue declarada por un tribunal, por un juzgado de trabajo, ya fue declarada, perdón, por el tribunal, sí, aquí estamos hablando del tribunal. Ya fue declarada legal o justa, pero le corresponde a la Asamblea General si desea ir o no a la huelga. Claro, cuando miramos la huelga, hay un requisito complicadísimo en la huelga, que es que debe tener el apoyo de la mitad más uno del total de los trabajadores que integran la empresa o la entidad. Eso lo vamos a ver cuando veamos la huelga. Acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe de adherirse a una federación o separarse de ella. No le corresponde al comité ejecutivo, le corresponde a la asamblea general. Aprobar o improbar los proyectos de presupuesto anual que deban presentarle cada año al comité ejecutivo e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Aprobar o improbar la rendición de cuentas que deba presentar el comité ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. Acordar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros la expulsión de un miembro de un sindicato, mayoría calificada. Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o de este código o sus reglamentos o sean propias del carácter de la autoridad directa del sindicato. Las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en el artículo deberán acordarse con el favorable de la mitad más uno de los afiliados que la integren. El quórum de la asamblea respectiva, salvo los relativos incisos B y C, que ahí se requiere precisamente las 2/3 partes, que es una mayoría calificada. Para la validez de las decisiones tomadas por la Asamblea General, es indispensable que exista quórum legal y sean aprobadas por la mayoría de la mitad más uno de los afiliados asistentes en sus respectivas sesiones, salvo los casos en que la ley exija mayoría calificada. Es necesario que también se asienten en el libro de actas y acuerdos de las asambleas generales debidamente autorizados por la dirección. Los libros de actas y de acuerdos que manejan los sindicatos los debe de autorizar la Dirección General de Trabajo. Esto que les estoy hablando son términos generales que en los estatutos de cada sindicato pueden variar, pero va a variar en una mínima parte, ¿eh? Pero en términos generales, ¿qué hace una asamblea general ordinaria? Dice que primero se celebra cada 6 meses, pero puede ser que los estatutos o de alguna entidad pueda tener otro, pero la regla general es que cada 6 meses se celebra la sesión ordinaria. La asamblea ordinaria deberá conocer, además de los asuntos incluidos en la agenda, los siguientes. Los de la agenda, pues es por la
que se va a presentar precisamente por la Secretaría correspondiente. Pero además, si vamos a fijar cuotas extraordinarias, debemos de hacerlo a través de Asamblea General Ordinaria. Aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual que debe presentar el Comité Ejecutivo, introduciendo modificaciones que juzgue convenientes. Aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentar el Comité Ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que la comprueben. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales y cualquier otra, pues, para que sea convocada. Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria indicadas anteriormente deberán acordarse con el voto de la mitad más uno del quórum de afiliados presentes en dicha Asamblea. Pero veamos hoy la extraordinaria. Fíjese, el primer requisito, la convoca el Comité Ejecutivo, pero si el Comité Ejecutivo está ausente en forma temporal o definitiva, o no la quiere llevar a cabo por cualquier circunstancia, la ley faculta que 10 o más afiliados puedan solicitar que se lleve a cabo una Asamblea General Extraordinaria. Son las que se celebran en cualquier tiempo, cuando sea necesario a juicio del Comité Ejecutivo. La excepción, o cuando lo soliciten por lo menos 10 de los afiliados. Las sesiones extraordinarias serán convocadas únicamente para asuntos de suma importancia y en ellas se tratará exclusivamente el o los asuntos que motivaron su convocatoria y se ajustarán a todo lo demás a lo dispuesto en las sesiones ordinarias. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos ver en las extraordinarias? Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Remover total o parcialmente a los miembros del comité. Aprobar la elaboración y redacción de las reformas de los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos colectivos o los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Acordar con las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros la expulsión de un miembro afiliado. Y cualquier otro asunto para que sea convocado. Las decisiones deberán ser tomadas, los incisos A, C, D, E y F, con el voto de la mitad más uno del quórum de los afiliados presentes. Y el B y C, que se refiere precisamente a remover a un miembro de un comité ejecutivo o bien la modificación de los estatutos, debe ser por mayoría calificada, que son las 2/3 partes. Vamos hoy al comité ejecutivo. Aquí nos vamos a dar cuenta que nosotros a veces, cuando no tenemos conocimiento de un sindicato, estamos con la idea de que el secretario general es el que tiene la representación. De conformidad con la ley, no. Quien tiene la representación de un sindicato es el Comité Ejecutivo de Empleo. Ese es el que tiene la representación. Claro, la ley faculta, por cierto, por una mayoría calificada del Comité Ejecutivo, puede delegar en uno o en varios alguna representación, pero tiene que ser por un tiempo determinado. ¿Sí? También vamos a ver que la ley no permite los mandatarios. O sea, no pueden delegar en un mandatario de funciones que se le atribuyen únicamente al Comité Ejecutivo. No se permite, ¿no? Aquí también vamos a ver ahora de que si un patrono quiere despedir a un miembro de un comité ejecutivo, claro, si cometió una falta, una causa contenida en el artículo 77 del Código de Trabajo, pues tiene que iniciar no un incidente, esa es pregunta de examen, sino un juicio ordinario para poder destituir o cancelar el contrato de trabajo de este trabajador que es miembro del Comité Ejecutivo. Veamos qué dice el artículo 223 del Código de Trabajo. El funcionamiento e intervención del Comité Ejecutivo se rige por estas reglas.
es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdos, y los que exijan los estatutos o disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros a arrogarse atribuciones que no le han sido conferidas. Este es uno de los problemas, y lo tengo que decir abiertamente. Eso es muchas veces por lo que mucho trabajador ha perdido la fe en los sindicatos. Un sindicato como institución lo seguiremos aplaudiendo toda la vida. Diremos de que es una de las mejores instituciones que establece nuestra legislación laboral para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. El problema siempre vamos a ser las personas, no las instituciones. Como que usted me diga, es mala tal institución. No, por favor. Usted me puede decir, es que el Seguro Social, por favor, lea la ley del Seguro Social, es impresionante, es una hermosura de legislación. Claro, que hablemos nosotros de la consulta externa, ya es otra historia, es otra historia. Pero no por eso el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deja de ser una institución de un baluarte de la salud en Guatemala. No, no va a dejar de serlo. Que a veces hay políticas inapropiadas, políticas que no llenan las expectativas de los afiliados, es otra historia. ¿Sí? Es otra historia. Usted mismo se da cuenta que hoy con pandemia, pues el Seguro Social contribuyó a la vacuna precisamente, aunque era una vacuna que saben que para viajar no la querían admitir en determinados países, pero al final, hablando de salud, fue una vacuna que fue de bendición para miles y miles de guatemaltecos. Entonces, cuando hay voluntad política se pueden hacer muchas cosas. Entonces dice, es el encargado, bueno, ya estamos hablando de que es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que conste en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o disposiciones legales. Sus funciones son puramente ejecutivas y no dan derecho a los miembros a arrogarse atribuciones que no le han sido conferidas. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de un sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales o independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. Miren el C, esa es pregunta de examen, ¿no? Segurísimo. Los miembros, el número de sus miembros no puede ser mayor de 9 ni menor de 3. Eso está claro, ¿eh? Esto es lo que yo les hablaba. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses de haber después cesado el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrón en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. Ya nos dimos cuenta que cuando estamos formando un sindicato es un incidente, la institución a la que debe acudir el patrono para iniciar un trámite de destitución o de cancelación de nuestro contrato. Y si usted es miembro del comité ejecutivo, lo va a hacer a través de un juicio ordinario. Que por cierto, voy a ver si se logro acercar. Me parece interesante una de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad de una trabajadora de una de las municipalidades del occidente de la República, donde la Corte de Constitucionalidad indica de que sus funciones son funciones que le corresponden a un trabajador de confianza y por lo tanto ni siquiera debería pertenecer al sindicato. Pero imagínense, es miembro del comité ejecutivo. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí encontramos una norma. ¿Qué va a pasar cuál va a ser el efecto de tener a alguien que no califique? Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el tiempo y pues es en juicio ordinario. Si usted tiene su código,
Subrayo donde dice demostrada por el patrono en juicio ordinario. Tribunal de trabajo competente. Subrayelo porque esa es una excepción, ese es un gran beneficio que la ley otorga precisamente a los miembros del comité ejecutivo. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo profesional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo deben dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de ese momento de ese privilegio. Vean lo interesante también. Aquí es cuestión de interpretación. Está hablando del Comité Ejecutivo Profesional. Formamos un sindicato y nombramos también, por supuesto, un comité ejecutivo, solo que va a ser provisional, que nos va a ayudar a terminar todo el trámite del reconocimiento de persona jurídica, aprobación de estatutos e inscripción. Nos va a ayudar este comité ejecutivo profesional. Por eso le llaman provisional. Pero también para poder despedir a un miembro del comité ejecutivo profesional es a través de un juicio ordinario. Bonitas preguntas de examen, ¿no? Ahí le ponen mucha atención a ese tema. Que por cierto, sí estamos grabando, ¿no? Sí estamos grabando. Por favor, las grabaciones las vamos a subir a Classroom, eso no hay ninguna pena. Por eso, al final vamos a tomar unos minutos para que hablemos del trabajo. Quiero agradecerles a la sección especialmente. Yo le digo, ya tuve la experiencia con la otra sección de la tarde, que siempre estuvimos conectados entre 140 y 150, y a raíz de que ya no vamos a hacer la proyección, y a partir de que no íbamos a pasar asistencia, les quiero contar que hoy tuvimos la anuencia aproximadamente de 70 alumnos. Yo creo que en lo que va el semestre, ahí por el mes de octubre, yo sé que van a ser unos 20 alumnos. Yo en lo personal pues estaba preocupado por eso, porque nos hemos propuesto en la cátedra con Luis Alan de aprender juntos, pero también tengo que entender de que muchos por trabajo, por familia, por circunstancias especiales no pueden estar conectados, pues eso es entendible. Pero me conmueve y me llena de mucha tristeza aquellos estudiantes que están en la carrera, pero yo creo que esa es una carrera de todos los días para aprender. Yo tengo 35 años de ser abogado y sigo aprendiendo. De hecho, yo les digo, con esto que pasó aprendí mucho, muchísimo. No tengo idea de lo que tuve que aprender. Imagínense, después de 35 años de ser abogado y algunos bastantes años de ser docente, pues todos los días aprende. Yo por eso les quiero agradecer que veo de que tenemos aproximadamente 115 alumnos conectados. Ya en la otra sección yo tuve únicamente un número reducido. Yo le invito a que si usted puede esté, y si usted tiene compromiso, pues por favor no tenga ninguna pena, pero por lo menos pues si usted no está conectado el día del examen, porque también me asusté que he insistido, pero no una vez, cientos de veces, que la edad en Guatemala con base legal son 15 años. Pregunta que puse en una variante del examen, y les quiero decir que más del 50% de alumnos siguen anotando que son 14 años, ¿verdad? Me llena de tristeza porque digo yo, no están en clase, no leen las clases, no se pueden escuchar las clases, sencillamente agarran el código o se van a Google y agarran el código y dicen edad mínima para trabajar en Guatemala, y le va a aparecer 14 años. Puse otra donde les hablé que la Dirección General de Trabajo y la del Departamento Administrativo de Trabajo, y tengo un montón de respuestas que pusieron Departamento Administrativo de Trabajo, cuando he insistido que eso ya no existe, no tienen por qué anotarlo. Pero les prometo que me he por vencido.
No hay cosas que uno, pues tal vez me equivoqué. Pienso que no, cometí el error en mi vida de pensar que todo el mundo debería actuar de una manera y pues cada quien va a actuar de la manera que más considere conveniente. Eso, por eso yo ya tomé la decisión de que ya no vamos a proyectar. No sé si me aguante la voz para seguir yo leyendo los artículos y si no, pues tal vez voy a molestar a uno de ustedes, nada más solo a uno que me apoye y vamos a ir haciendo lo posible, pero quiero agradecer porque tenemos 115 conectados, por lo menos se nos fueron 20, pero no como en la otra sección que se nos fueron el 50%. Solo dijimos que no había asistencia y yo calculo que a fin de año o a fin de que terminó ese semestre van a ser unos 20. Usted mantenga el interés, no solo en esta clase, en todas. Al final, primeramente, Dios, usted se gradúa de abogado, va a ejercer, va a ejercer. Y muchas de las cosas que estamos hablando, código de trabajo lo han modificado muy pocas veces, casi todo sigue igual. Entonces, estamos en esto. El beneficio que establece corresponde igualmente a los miembros del comité ejecutivo en la vía de organización. Para tener derecho al mismo debe dársele. Fíjense que también debemos dar aviso cuando formamos un sindicato, pero también debemos dar aviso cuando nos nombraron miembros del comité ejecutivo profesional. Ante la Inspección General de Trabajos, otros avisos para gozar del derecho de la movilidad. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato. Si tiene su código, subraya. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal de sus sindicatos. Y la misma se prueba con certificación expedida por la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos. Por eso ustedes ven de que siempre aparece el secretario general, pero es porque le delegaron esa representación los miembros del comité ejecutivo y lo hicieron a través de una mayoría calificada. Pero vean qué interesante la última parte. Uno o varios de ellos, para todo o en asuntos determinados. Pero vean esta parte final. Pero en todo caso, con duración limitada. Eso dice la ley. A veces se ha abusado y se deja para todo el periodo, los 2 años, cuando la ley dice que es con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su renovación se prueba mediante la certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el director del departamento de trabajo, el director general de trabajo o en su defecto por un inspector. Todavía tiene la salida del inspector general de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni los miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o de cualquier otra forma. Pero por favor no vamos a equivocar, porque los que son dirigentes sindicales saben que muchas veces se otorgan mandatos, pero no son mandatos que van a, que ningún mandatario puede tener funciones y atribuciones de un sindicato. No, si eso los tienen, son propias del sindicato y quien la puede ejecutar es el comité ejecutivo. Por eso es que no existen mandatarios en ese sentido. Obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato, de este siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones. Solo más adelante lo cito, dice 1000 disculpas, solo quiero terminar esta parte. Es responsable para con sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en los que los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de acta que alguno de ellos, en caso de que se trate, emitió un voto en contrario.
puede representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Por eso hemos visto que se hacen acompañar a muchos trabajadores de miembros del comité ejecutivo para que lo represente, ya sea en una actitud extrajudicial ante un patrono o bien judicialmente ante una autoridad competente. Está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañan. Igualmente debe transcribir a la misma Dirección General de Trabajo la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de 3 días siguientes a la fecha de aquella. Las convocatorias. Las convocatorias a sesiones de la Asamblea General deberán hacerse por el Comité Ejecutivo mediante avisos escritos publicados en lugares visibles para la sesión de la Asamblea Ordinaria con anticipación de por lo menos 72 horas si es la ordinaria y 48 horas si es la extraordinaria. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores afiliados pueden convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. Ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo. Luego, ¿qué secretarías tienen? ¿Sí? Las secretarías que hay sindicatos que tienen más secretarías. Acabo de ver precisamente uno que tiene la Secretaría de la Juventud. Pero vamos a las generales. Secretario General, Secretario de Organización, de Trabajo y Conflictos, de Finanzas, de Actas, de Acuerdos, de la Mujer y otras secretarías si las hubiera. Son atribuciones. Las del Comité Ejecutivo, ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea. Realizar obras consistentes para lograr sus fines de la organización. Representar legalmente en conjunto a los miembros del sindicato. Darle solución inmediata a los casos que se sometan a su consideración. Admitir o no las solicitudes de los nuevos, los que quieren pertenecer al sindicato. Convocar en conjunto de sus miembros o a través de los miembros de ente facultado a las sesiones de Asamblea General. Déjenme ver. Comunicar a la Dirección General de Trabajo entre los 10 días siguientes de la respectiva elección los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo en el Consejo Consultivo. Enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de afiliados del sindicato. Solicitar a la Dirección General de Trabajo entre los 15 días siguientes a la celebración de la sesión de Asamblea General en la que se acordó reformar los presentes estatutos que aprueben las enmiendas procedentes. Rendir ante la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos del sindicato. Presentar a la Asamblea General la aprobación o modificación de la primera sesión de cada año. El proyecto de presupuesto. Celebrar juntas semanales y también, cuando así lo demanden, las necesidades del sindicato. Designar la entidad financiera que ofrezca mayores garantías y ventajas para depositar los fondos del sindicato. Depositar en la entidad financiera elegida por medio de la Secretaría de Finanzas todas las cantidades que excedan de 100 quetzales sin que deba haber en caja una mayor cantidad. Comunicar a la entidad financiera en que estén depositados los fondos la inscripción de la alta de los nuevos secretarios generales y de finanzas para que registren las firmas respectivas. Hacer las observaciones de acuerdo al régimen aceptado y aprobado por la Asamblea General. Llevar los libros que determina la ley. Colocar en lugar visible colocar en lugar visible de local las reuniones y además una cuenta de ingresos y egresos del sindicato como 15 días de anticipación hasta la celebración de una Asamblea General si habrá de conocerse la revisión de cuentas. Rendir a la Asamblea General al terminar el periodo un informe de las labores desarrolladas. El Comité Ejecutivo responsable para conciliar con terceras personas
en los mismos términos que son los mandatarios en el derecho común y las demás que establezca la ley. También el comité ejecutivo responsable de la conservación de los bienes del sindicato y el estado que estos deban permanecer. La elección del comité ejecutivo consultivo, los miembros serán electos en una asamblea general extraordinaria. Tal vez eso sería lo más valioso, que es en una sesión extraordinaria. Y deberá reunirse por lo menos una vez al mes el comité ejecutivo de un sindicato. Veamos las funciones del secretario general. Dentro de todas las importantes que tiene que dice que juntamente con el secretario de la Nación, firmar todas las convocatorias a asambleas generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. Tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato salgan electos para desempeñar cargos en el comité ejecutivo, consejo consultivo o las comisiones. Esa juramentación le corresponde al secretario general. Autorizar con su firma, juntamente con el secretario de Finanzas, todos los pagos que realice el sindicato. El de organización, ese es bien importante porque exactamente este va a sustituir al secretario general. Pero veamos las que están aquí sobresaltadas. Llevar un libro de registro de los miembros afiliados del sindicato, el cual debe anotar los nombres y apellidos y el DPI, profesión o oficio de cada uno. Este libro debe estar debidamente sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. Rendir a las autoridades de trabajo los informes anuales de los afiliados al sindicato, elaborando para el efecto el padrón correspondiente. Juntamente con el secretario general, firmar las convocatorias y demás correspondientes. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o definitiva de este. El de trabajo y conflictos. Les subrayé lo más importante, pero vean, y el día que usted quiera ser secretario de trabajo y conflictos, solo le voy a dejar estas. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y de sus obligaciones. Vean qué importante es el secretario de Trabajo y de Conflictos. En unión con el secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa que se relacionan con los conflictos de los trabajadores afiliados. El de finanzas, depositar a nombre del sindicato los fondos del mismo en la entidad financiera que sea acordada por la Asamblea General, creando una caja chica no mayor de 100 quetzales para los gastos menores. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. El secretario de actas, este es el que convoca a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias precisamente que lleve a cabo. Llevar con todo cuidado el libro de actas y de acuerdos de la Asamblea General. De la mujer, promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en ámbito general. Renuncia. ¿Qué pasa si renuncia un miembro del comité ejecutivo? Vamos a leer despacio para que lo podamos entender hoy. La renuncia de cualquier miembro del comité ejecutivo deberá presentarla por escrito, indicando los motivos que la justifiquen, la cual será presentada por intermedio del secretario general, quien convocará a asamblea general para que conozca de ellas. Y en su caso, se elija a los miembros que llenarán las vacantes en caso de renuncia del secretario general, porque él va a recibir y él va a convocar a asamblea para conocer la renuncia de los miembros del comité. Pero ¿qué pasa si es el secretario general que está renunciando? Entonces dice, en caso de renuncia del secretario general, deberá presentarla por medio del secretario de organización, quien es el que lo sustituye, ¿no? En todo caso de renuncia, ya sea de un miembro del comité ejecutivo, consejo consultivo afiliado, se tendrá por aceptada 3 días después de su presentación, a menos que sea retirada dentro de ese plazo, que usted se arrepienta.
El comité ejecutivo deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Trabajo para que se modifiquen los registros respectivos, adjuntando fotocopia de la renuncia. Procedimiento de elecciones. Bueno, ¿qué pasa si nosotros no estamos de acuerdo con las elecciones? ¿Qué pasa si tenemos dos planillas y necesitamos impugnar? Todo esto, por supuesto, está en los estatutos de cada sindicato. Los miembros integrantes de otras planillas que participen en la elección para integrar el comité ejecutivo, el consejo consultivo, así como otros grupos, miembros de las bases del sindicato, podrán impugnar las elecciones sindicales ante el comité ejecutivo dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la cual se llevó a cabo la elección. Debiendo el comité ejecutivo conocer del caso o casos y resolver dentro de las 72 horas siguientes, declarando con o sin lugar las impugnaciones. Si existiera inconformidad con lo resuelto por el comité ejecutivo, los interesados podrán, dentro del tercer día contados a partir de la fecha de la notificación respectiva, presentar impugnación ante la Asamblea General por medio del comité ejecutivo, quien está obligado a convocar a dicha asamblea en forma extraordinaria dentro de las 24 horas que reciba la impugnación, a efectos que establezca si lo resuelto por el comité ejecutivo está ajustado a derecho. Contra lo resuelto de la Asamblea General, los inconformes podrán acudir ante los juzgados de trabajo y previsión social en la vía procesal correspondiente para que conozcan en primera instancia el conflicto de conformidad con la ley. También tenemos todo lo relativo a la parte democrática de las elecciones. Ya vimos los principios, pero esta es ya la parte democrática que tienen los sindicatos. En cuanto al proceso electoral, excepción de sus funciones, en caso que por razones administrativas o retraso en los trámites de inscripción del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo, eso es importantísimo, ustedes. ¿Qué pasa? Aquí no se da de que, bueno, como ya nombramos comité ejecutivo, pero hay tantas impugnaciones, no toman posesión. Llega el día y no toman posesión. Vean aquí qué interesante. Me parece bien democrático lo que hacen los sindicatos. Lo que indica que es de que si ya está el comité ejecutivo del consejo consultivo y no puede tomar posesión, el que se queda únicamente se va a quedar para recibir la cuota sindical y el pago de obligaciones del sindicato, pero no puede ejecutar ninguna de las atribuciones que la ley le otorga a un comité ejecutivo. Veamos lo que dice. En caso que por razones administrativas o retraso en el trámite de inscripción del comité ejecutivo o consejo consultivo, el sindicato queda sin dirigencia. Continuará dirigiendo como tales los miembros del comité ejecutivo saliente, solamente en lo que se refiere a la administración del sindicato, sin que pueda ejecutar otros actos que solo le corresponden al comité ejecutivo. Se va a quedar únicamente para la parte administrativa. No puede ejecutar ninguna función que le corresponde a los comités ejecutivos. Cuando se encuentre vigente, dichas actividades administrativas se deben solamente al cobro de la cuota sindical y al pago de las obligaciones que el sindicato esté sujeto como persona jurídica. ¿Se dan cuenta? No se trata de prolongación de funciones porque de todos modos no va a tener todas las facultades, atribuciones y potestades que le otorga la ley. El comité ejecutivo saliente únicamente va a conocer el pago de las cuotas y las obligaciones que tiene el sindicato. El consejo consultivo. El consejo consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben reunir los mismos requisitos para ser miembros del comité ejecutivo, guatemaltecos de origen y ser mayores de 18 años, por supuesto. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, y cuando se trate de sindicatos de la misma profesión, oficio o actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales independientes. La falta de algunos requisitos implica la inmediata cesación del cargo. Eso es importante, ¿eh? Si uno no cumple los requisitos, lo que procede es la inmediata cesación del cargo. Deja de pertenecer al consejo consultivo. El consejo consultivo, pues,
La elección va a ser igual que el comité ejecutivo por 2 años. Debe ser miembro activo del sindicato para poder integrar el consejo consultivo, ser mayor de 18 años o el líder y escribir. Y sus funciones. El consejo consultivo tiene funciones puramente asesoras. Eso es lo que corresponde. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar ahí y hoy sí vamos a ver que algunas situaciones que se nos puedan presentar. No sé, quiero molestar a Rosita, que quedamos en la última clase, que me iba a platicar un poquito sobre la expulsión de alguien que pasó ahí en el sindicato de ustedes. No sé si esté por ahí, Rosita, para que me lo pueda. Sí, licenciado, buena tarde, aquí estamos. Pues en la organización a la que yo pertenezco, que soy miembro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos Estus, tuvimos un problema en algún momento con dos integrantes del comité ejecutivo. Se llevó a la honorable Asamblea General, se armó una comisión disciplinaria, la cual hizo el estudio, las citaciones correspondientes para llegar a la expulsión de estas dos personas, no tanto del comité ejecutivo, sino que de la misma organización por los delitos que se habían cometido. Eso otra cosa muy importante, licenciado, es que a la hora de poner una denuncia como sindicato en el Ministerio de Trabajo, únicamente avalan las firmas del comité ejecutivo. Los del consejo consultivo no pueden dar acompañamiento y firmar ellos el acta. Tenemos que ser del comité ejecutivo quienes avalen esto. Sí. Fíjate que también lo interesante, por ejemplo, bueno, acuérdate que una de las cosas que yo siempre he insistido es de que la lectura nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, la mayoría de estatutos, te hablo de reglas generales hoy, en cuanto a las elecciones, Rosita, que casi nunca se ha hecho valer ese derecho. Imagínate, uno puede estar inconforme como en cualquier otra elección, problemas del sindicato, fíjate que hay un procedimiento. Y en los estatutos, por ejemplo, del sindicato, ustedes, este procedimiento. Lo interesante es que esta inconformidad la podemos llevar nosotros hasta un juzgado. Porque yo creo que me escribías ahí en relación a la elección, el ministerio intermedio fue un ministerio. Pero no, lo que nos faculta es de que si agotamos la instancia dentro del comité, lo que procede es, si lo que resuelva la Asamblea General, es irnos nosotros precisamente a un juzgado de trabajo para que conozca en primera instancia la inconformidad de nosotros precisamente en cuanto a que las elecciones no fueron viables, ¿va? Solo tengo duda, cuando hablan ustedes de expulsión, Rosita, ¿lo han hecho a través de mayoría calificada? Así es, a través de la Honorable Asamblea General, que entra a votación y como le puse en el chat, licenciado, nosotros tenemos representantes a nivel nacional de centros universitarios, granjas, fincas y biotopos, y ellos traen los votos de todos los afiliados claro. en el área en que ellos representan. Sí. Entonces, pero así fue como... La ley solo te lo permite, Rosita, en ese caso de las filiales. Así es, así es. Pero no te lo permite acá. No, acá no. Acá también hay representantes, pero acá, por ejemplo, si es representante de derecho, él no vota por toda la facultad de derecho, tienen que estar los afiliados. Exacto. Pero en el caso de nivel nacional, ellos sí tienen la potestad de generar el voto por todos los afiliados de la dependencia. Exactamente lo que dice la ley. ¿Alguien más que quiera aportar? Solo una cosa más, licenciado, disculpe. Usted hablaba sobre la renuncia del secretario general y sí. de algunos miembros del comité ejecutivo y podría ser de consejo consultivo. Sabemos que la diferencia es grande entre sí. ambos. Cuando renuncia el secretario general, en nuestro caso el que asume es el secretario de actas hasta que se resuelva. El comité ejecutivo, nosotros tenemos 2 años permiso para estar el 100% ejecutando el trabajo sindical. En el caso del consejo consultivo únicamente tienen autorizado 8 días al mes y el demás tiempo tienen que trabajar en los puestos que están contratados. Esa es la diferencia.
Cuando sucede algo así, licenciado, porque eso no me quedó claro, cuando el secretario general o alguien del consejo, del comité ejecutivo renuncia, nosotros siempre lo llevamos a la Honorable Asamblea General, que es el ente que manda la organización. Pero usted mencionaba que si hay un grupo que está inconforme, puede llegar al Ministerio de Trabajo a hacer, ¿no? ¿No? ¿Entendí mal entonces? No. Oíme, pues, cuando la renuncia de los miembros del comité ejecutivo, lo que me gustaría, Rosita, para la próxima clase, si me haces favor, que te leyeran la parte exactamente esa de los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad. Porque normalmente no es el secretario de actas el que sustituye al secretario general, sino que es el de conflictos. Pero puede hacer que los estatutos de ustedes los establezca así, que los sustituya el de actas. ¿Sí? Porque te digo, no, lo que yo te estoy hablando aquí es una regla general, pero cada estatuto, acuérdate que tiene su propia normativa y puede ser que el de ustedes diga que lo sustituye el secretario de actas. Como término general tendría que ser el de conflictos, pero habría que ver los estatutos de ustedes que nos dicen al respecto. Pero acuérdate que es una sustitución momentánea porque casi de inmediato se tiene que elegir al nuevo secretario general. Porque Así el es. secretario general tiene algunas funciones y atribuciones. Lo que sí quedamos claro es que no tiene la representación del sindicato. Así es, licenciado. Y otra cosa importante, usted mencionaba al principio que si tenía el dato del registro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos. Aquí no sé si se ve. Esta es Pégalo más a la pantalla. ¿Perdón? Pegámoslo más a la pantalla. Pégalo más. Ahí sí. Esta es la identificación sindical y para nosotros la acreditación en la cual nos podemos identificar en el Ministerio de Trabajo y en cualquier lugar donde vayamos. Y el sindicato está inscrito bajo el número 10.625 del libro J de la personería jurídica. Buenísimo. Esto tiene la fecha de los 2 años en el cual nosotros somos elegidos. Y ahí está la respuesta de su pregunta, licenciado. Buenísimo. Fíjense ustedes que con esa identificación que nos está enseñando Rosita, esa es válida ya para ejercer esa es su representación para cualquier acto. O sea, el carnet, la cartilla, como uno le quiera llamar, pero lo valioso de esto, me voy a tomar unos minutos para 2 cosas. Una es de que vamos a continuar con el trabajo, Vamos a unificar lo que yo había pensado inicialmente. El trabajo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, vamos a tratar de que todos ustedes tengan el pacto de su grupo. Sí, de su grupo. 2, vean, si alguien la inconformidad es porque alguien no tiene grupo, pues no es porque nosotros o ustedes, ni usted ni su profesor, no es que aislemos a nadie que no tenga grupo. Estuvimos mandando notas, estuvimos anunciando si usted no tiene grupo, comuníquese. Estuvimos organizando que aquí hay 6 que se pueden incorporar, 4, que en este grupo falta 1. Todo ese esfuerzo que se hizo. Entonces no es justo que la persona que no tenga grupo diga que la discriminamos. Aparte de eso, yo le he dado la confianza como para que me escriba y decirle, mira, yo te voy a dejar este trabajo, hacelo, o si no quieres hacerlo. Porque también ustedes saben de todo en la viña del Señor. Alguien no le gusta, ni quiere hacer, ni quiere trabajar en grupo. Pues me complica la vida, pero yo tengo que respetar su decisión. Entonces, Eli, por favor, a mí examíneme sobre 40 puntos. Pero eso lo voy a hacer en casos muy excepcionales y debidamente probados. Si no son así, lo lamento, pero no lo voy a hacer porque no se trata de que... Yo me recuerdo que ustedes mismos dijeron, miren, aquí falta uno, o ustedes mismos, yo les dije, alguien me escribe, ustedes se me dice, vamos, 12, con todo el dolor de mi corazón quiten 2, y tuvieron que quitar a los 2. Entonces no es justo que alguien que no tenga grupo se esté quejando porque no tiene grupo, pues no lo estamos discriminando. Se discrimina solo que nunca esté en clase, pues. Entonces, vamos a continuar con el trabajo. Lo primero que quiero es que todo el mundo tenga el pacto colectivo.
quiero que lo leas y lo que yo pretendo, no, ni regalarle puntos, ni mucho menos afligirlo a usted con que, la tanto que tengo que hacer y ahorita voy a poner el pacto. Pues si ese le va a servir. Mire, los pactos son aquellas leyes específicas que usted no le va a encontrar. Entonces, vamos a variar de todo lo que habíamos pensado hacer. De hecho, Rosita y su grupo se habían preparado y todo. Vamos a variar muchas cosas hoy, pero sí lo vamos a hacer. Lo que yo voy a hacer, lo anticipo, es que quiero que tenga si nos da tiempo de presentación, lo vamos a hacer, si nos da tiempo. Y si no, lo que voy a hacer es de que usted tenga ahí su pacto, el que le tocó en su grupo. Quiero que me vea de una vez 10 garantías, 10 artículos ¿qué le dijeron? Que incrementaron derechos de la clase trabajadora, derechos mínimos que tenía la clase trabajadora, fueron incrementados en ese pacto. Ustedes mismos me hablaban de que ya el periodo de vacaciones se incrementó. Pero usted va a decir, bueno, el pacto de trabajadores se ha incrementado. Lo interesante que ustedes tienen ahí, el pacto tal, habla que para los estudiantes de derecho tienen determinados días, que para los profesionales de cualquier profesión tienen tantos días. Va a encontrar que tienen el bono de aniversario, el bono del pescado, tantos bonos. Todo eso, pues yo me interesa que usted lo vea, que en materia laboral también es una ley profesional. O sea, eso es ley también en Guatemala. Son derechos. Y yo, por ejemplo, les digo, yo había pensado en algo bien, bien profesional, porque inclusive me quería meter un poquito al tema de las ventajas económicas, que los términos que manejan los tribunales, especialmente la Corte de Constitucionalidad, es que incrementan su salario, o sea, que sea un incremento a la parte monetaria que usted recibe y que no sea, por ejemplo, un vehículo, una casa, sino que se hablan de la parte dineraria. Entonces, pero si está en un pacto colectivo, lo aclararíamos muy bien sobre las ventajas económicas. Entonces, por favor, sigamos con la temática. Ya quiero que usted vea 10, 15, 20 artículos que superaron garantías mínimas, superaron posiblemente el periodo de vacaciones. Por ejemplo, el de la universidad, pues que yo soy parte de la universidad, que el sindicato ha trabajado tan duro que me ha beneficiado a mí sin que yo sea miembro de ese sindicato, del sindicato mayoritario, ¿va? Y me ha beneficiado a mí, por ejemplo, con todos los bonos. Entonces, Rosita y su grupo, entonces, el próximo día de clase comenzamos con una exposición de algunos minutos. Yo lo que quería realmente, de hecho, le había pedido a Rosita y a su grupo que me ayudaran en las 4 secciones. En las 4 secciones. Iba a ser un sacrificio también de este grupo muy grande, pero porque ellos han sido dirigentes sindicales, ellos han estado en la discusión de pactos colectivos. Yo muchas veces, fíjense que ahorita con Rosita, ella tiene la duda y yo tengo la duda, porque me dice en los estatutos nuestros o la costumbre nuestra es de que el secretario general en ausencia temporal o definitiva lo sustituye el secretario de actas, pero yo en la mayoría de pactos lo tengo que lo sustituye el secretario de conflictos. Bueno, solo permíteme, Rosita, solo creo que estamos hablando del mismo tema. Solo déjame ver aquí algo, que ya me dejaste con la duda. Bueno, lo vamos a revisar con Rosita y es un tema que no es que lo vamos a aclarar, es un tema que nosotros nos vamos a preocupar para que ustedes queden sabidos de cómo se están haciendo las cosas, ¿eh? Solo déjenme que ya me perdí. Bueno, pero, bueno, entonces estamos con eso con Rosita, que nosotros vamos a tratar de buscar y de tener una conclusión en ese sentido. Entonces, vamos a seguir con el trabajo, pero si usted no tiene grupo, por favor, si usted no dice nada, yo me voy a tomar, porque no puedo tampoco estarme deteniendo por 1 o 2 alumnos que no asisten a clase. Si usted no está, pues yo el examen lo voy a hacer sobre 30 puntos del trabajo. Pero ya se imagina que alguien no haya estado en grupo
y solo va a aparecer el día del examen y decir, ¿por qué mencionar sobre 30? Pero si no apareció y nosotros hagamos un trabajo que cuesta 10 puntos, entonces no podemos nosotros esperar hasta el día del examen para hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Estamos ahí. El material, por favor, el material, todo lo que estamos viendo, yo se lo voy a estar enviando, eso no hay ningún problema. Licenciado, solo una cosa más. Sí, licenciado, y usted me conoce como soy, yo creo que no lo va a tomar a mal. Creo que usted es un gran catedrático, es de los mejores que hemos tenido en el tiempo que vamos de la carrera. Entonces, yo con mucho gusto, si me escriben al chat personal y es más de uno, podría colaborar estando en otro grupo, licenciado, para que ellos puedan presentar también esto y dejarlos, si usted es tan amable, dejar este grupo que no tenía ningún número, ningún pacto colectivo para poder presentar, dejarnos de último, licenciado, y yo con mucho gusto puedo integrar ese nuevo grupo. Sí, fíjate, Rosita, imagínense, yo sé que todos están con esa posición. Lo que a mí me inquieta es de que no es justo, de que porque nunca estuvo en una clase, ni sabe ni de qué examinamos, ni qué viene, ni nada, y que todavía el día del examen, que yo haga el examen por 30 puntos, esté discutiendo. Solo permitía, Rosita, solo tengo acá. Solo déjame, mira, yo tengo en estatutos generales, quien sustituye al secretario general es el secretario de organización, o de organización. Lo revisamos en tu pacto para nada más, pues esto que yo tengo tampoco es una norma general, pero no se les olvide a ustedes que los estatutos los aprueba la Dirección General de Trabajo, y puede ser que al sindicato de la universidad se lo hayan aprobado exactamente, indicando que no es el secretario de organización, sino que es el secretario de acta, ¿no? Puede darse esa circunstancia. Pero lo vamos a de hecho, licenciado, claro que sí lo aclaramos. Hace poco fue actualizado nuestros estatutos. Yo voy a tratar la manera de conseguir, que sí lo tengo, pero ahorita no lo tengo a la mano, pero sí lo vamos a platicar, licenciado, con mucho gusto. Sí, bueno, estamos ahí. Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. Pasen una buena tarde. Si Dios quiere, nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.